¿Mm? De 848 4891 5324. ¿Todo bien, Rami? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Peinándote el flequillo?
Buenas noches. Están todos silenciados. Hola. Hola. Buenas. Hola, hola a todos. Hola, Horacio. Te voy a hablar, Horacio, pero estás silenciado vos también, no te escucho. Hello, hello. Se me tildó la cámara. No, pasa, van a acoplar ahí la familia. Vos dejalo cerrado. Vos. Hola, buenas noches. Hola, Vane, No, ¿cómo pasa que estaba estás? mi señora atrás. Hola, gracias. ¿Cómo andan? Con los pies, dijo uno. Bien, bien. Sí. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas. No, no se ve mucho. ¿Escuché vos? Sí, te escuchamos, Horacio. No, estoy hablando con mi señora. Bueno. Que no. Pasa que ella me controla de atrás, ¿viste? No. Está bien. La No parte quiere del salir en maquillaje y la No, yo le estoy iluminación. explicando de qué hablo, no. ¿Qué es lo que dice? Yo soy la cabeza y ella el cuello. O al revés. Un lindo cuello van a necesitar vos. Y- Ojo. La verdad que sí. ¿Y el viejo cómo anda, el viejo? Acá está hablando por teléfono. Por eso no sale en la cámara. Me están llamando. Es más popular que Susana Jiménez, caballero. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Hola, buenas Hola. noches. Hola, Mica. ¿Quién no vea? Hola, 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 Juancito. Juan. estaba navegando para entrar en el Zoom porque lo invité un compañero de mi colegio. Ah, Ah, qué bien, Bueno. Juan. ahora sí. Es hora de arrancar. Hola, Dani. Hola, Horacio. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Vanessa Ahí. sos? ¿Qué? Sí, Vanessa. Bueno, vamos a arrancar nomás. Silenciado. Se ha hecho 9 y 5. Los voy a silenciar a todos. Ahí. Así no se escucha interferencia. Antes de arrancar vamos a tener una palabra de oración y después pasamos ya a lo que es el estudio. Cantar es medio complicado, por supuesto. Lo dejamos para los domingos. Oramos. Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de estar como iglesia, Señor, todos al mismo tiempo, pasando este momento de estar aprendiendo más sobre los principios de conducta de la iglesia, pero sobre todo estar tomándonos un tiempo para estar orando, intercediendo uno por otro, estar más en estos tiempos que hay tanta gente enferma, necesidades, necesitada, pasando por pruebas. Señor, te pedimos que nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, y que tú oigas, que tú sanes, que tú acompañes a cada hermano que está en problemas, dificultades. Dejamos todo este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando un poco, analizando lo que son ya los principios de conducta propiamente dichos dentro del Estatuto de la Iglesia. Daniel la semana pasada empezó hablando sobre lo que son principios de conducta que un cristiano debe tener
más que nada hacia su propio cuerpo, hacia cuidados en lo que se refiere al templo del Espíritu Santo. Mencionó por ahí un par de temas controversiales, mencionó los tatuajes. Yo les quiero aclarar algo de entrada. O sea, no son sugerencias, no son, estaría bueno que si somos miembros cumplamos. No, los miembros de la iglesia tienen que alinearse con estos principios de conducta, que no son opcionales. Lo que es opcional es la membresía. O sea, nadie obliga a nadie a hacerse miembro de la iglesia. Todas las personas son libres de elegir esta iglesia, de elegir otra, de elegir ser solo asistentes, pero no comprometerse con la iglesia. Nadie los va a condenar por eso, ni a presionar, ni nada. Pero aquella persona que decide ser parte, miembro de la iglesia, sí tiene que respetar estos principios de conducta, esté o no esté de acuerdo. O sea, uno lo explica todo siempre a la luz de la palabra de Dios y expone toda la enseñanza como que es enseñanza de Dios y no de uno. Aún así, yo sé que por ahí alguna persona no interpreta los versículos de la misma manera o no comparte. Bueno, se entiende que por ahí alguno no puede estar de acuerdo, pero sí lo que no se permite es que no se cumplan con esos principios. O sea, como cuando uno quiere, y es muy malo el ejemplo, pero ponerle que uno quiere ser miembro de cierto club y te ponen requisitos para entrar y uno los acepta para poder entrar, bueno, la iglesia no es un club, es algo mucho más sublime, mucho más perfecto, pero también tiene normas de convivencia, de conducta. Una cosa que también hay que aclarar, y por ahí lo vamos a mencionar ahora también, cuando un hermano está fallando en estos principios de conducta, no son necesariamente los pastores los que tienen que arrimarse y decirle, mira, estás errando en esto. La Biblia enfatiza y un montón de veces que si un hermano ve a otro que está errando en algo, ese hermano que es espiritual tiene que arrimarse y restaurarlo, no esperar que se encargue la autoridad o alguien más para hacerlo. Para la razón. Ahí estamos luchando con la configuración de Zoom, porque a mí me gusta ver todas las ventanitas, pero como lo estoy grabando en la misma computadora, si yo veo a todos, después la grabación que se comparte es algo chiquito. Bueno, los veo en la otra pantalla. Hoy vamos a hablar más que nada lo que son principios de conducta, pero hacia otros hermanos. Ya hablamos lo que es el cuidado del cuerpo, no estar contaminando el cuerpo con vicios, no mancharlo con tatuajes, cuidar la salud incluso en la alimentación, mencionaba Daniel, o sea, a veces la obesidad te lleva a consecuencias malas para el cuerpo. El extremo opuesto también es malo. Hay personas que no comen para verse más flaco y así se dañan. Cualquier cosa que dañe el cuerpo es mala y la tenemos que evitar. Pero ahora vamos a hablar en cuanto a nuestra conducta hacia otros, porque la iglesia trata básicamente de ser un pueblo, una comunidad de hermanos. No es algo de lo que uno puede ser parte y a la vez permanecer aislado. Hoy en día la sociedad tiende al individualismo y el mismo sistema capitalista del que uno tiene que trabajar para conseguir cosas, para progresar, hace que vaya dejando un poco a los demás de lado y se encierra uno mismo. Vos ves a veces la clásica imagen de las grandes ciudades de un pobre mendigo así en medio de la peatonal pidiendo moneditas y todos pasan al lado y no lo ven. Y a veces las personas, aunque están todas juntas, viven solas. Bueno, eso no debe ser la realidad de la iglesia. La iglesia es una comunidad. Hay Romanos 12:5 dice que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros.
Efesios 2:19 dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una comunidad, somos un pueblo. Debemos funcionar de tal forma que interactuemos uno con otro. No podemos unirnos a una iglesia y no vivir en esta comunidad. O sea, son sinónimos. Si yo soy miembro de una iglesia, soy miembro de una comunidad de la cual voy a interactuar con otros, voy a pasar tiempo con otros, voy a recibir el apoyo de otros, voy a apoyar a otros. Filipenses 2:4. En el concurso que hacemos con los líderes habíamos dado un pasaje para memorizar que era Filipenses 2 del 1 al 4. Versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esa es nuestra realidad como miembros de la iglesia. Debemos vivir la vida, pero no velando por nosotros mismos, esforzándonos por nosotros mismos, preocupándonos por nosotros mismos. La Biblia nos manda a preocuparnos por los demás, incluso antes que por mí. Si yo veo a un hermano que tiene necesidad, esa preocupación me tiene que llevar a actuar, a ayudarlo, a incluso quitarme el sueño, más de lo que me preocupo por ahí por mis necesidades. Y si cada uno dentro de la iglesia vive de esta forma, todos nos viviríamos apoyando entre todos, nadie les faltaría nada. Yo sé que en la práctica por ahí uno todavía no lo ha alcanzado, pero como iglesia tenemos que apuntar a eso. Aunque gracias a Dios yo creo que también en nuestra iglesia particular se logra mucho. Vos ves, bueno, ya lo he mencionado más de una vez, o sea, un creyente, alguien, un hermano se queda sin trabajo, se le rompe el auto, se le quema la casa, pasa cualquier cosa y enseguida ya salta el resto de la iglesia y muchos van y ayudan con mercadería, ayudan con plata, ayudan. Somos una iglesia que nos ayudamos mucho entre nosotros. Y así tiene que ser. Y tiene que ser más todavía. Y pensar también en cómo afectan mis decisiones al resto del cuerpo. O sea, cuando yo decido, debo pensar que mis decisiones afectan a los demás, en mayor o menor medida. Si yo me busco un trabajo de 12 horas por día, quiere decir que ese trabajo me va a absorber y ya no voy a estar disponible para mis hermanos. Si yo me busco un trabajo los domingos, no me voy a poder congregar en el culto. Incluso cuando yo tengo una responsabilidad con mis hermanos de una iglesia local, el considerar mudarme a otra ciudad, a otro pueblo y dejar la membresía, no tiene que ser algo que tampoco se tome a la ligera. O sea, vos sos parte de este cuerpo, no podés decidir por vos mismo irte así nomás. O sea, lo tenés que hablar con la iglesia, con el resto, o sea, tiene que ser una decisión que se tome en conjunto prácticamente. Yo sé que no estamos acostumbrados a decir, bueno, pero ¿cómo no voy a ser libre de mudarme a donde yo quiera? La Biblia dice que la responsabilidad principal de uno es la iglesia, no es los intereses personales. O sea, vuelvo sobre lo mismo. Cuando uno decide mudarse es muchas veces por progresar, por tener un mejor trabajo, por tener mejores cosas, que a lo mejor tampoco son indispensables, pero uno prioriza lo propio sobre lo de la iglesia. No digo que está mal mudarse, estoy diciendo que está mal hacerlo por cualquier causa. Hay razones válidas, pero siempre se debe tener en cuenta cómo mis decisiones afectan a los otros. Tengo una lista, no vamos a leer punto por punto, o sea, lo voy a mencionar cada punto, pero no vamos a profundizar en ninguno, de todas las veces que aparecen los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Y habla muchísimo de cómo tiene que ser esta comunidad, la iglesia. Además, los animo a que cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento, las epístolas, busquemos leámosla como una constitución que regula este cuerpo que es la iglesia, esta comunidad, y cómo debe vivir esta comunidad. No lo leamos solo para mí, leámoslo cómo me afecta esto en el trato con otros. Y
cuando le leo la lista de todos los unos a los otros, y había un par más, pero los obvié porque se repetían o porque eran tan trascendentes, pero el Nuevo Testamento nos llama a tener paz unos con otros, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, no juzgarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, no irritarnos unos a otros, interesante ese, no envidiarse unos a otros, llevar las cargas unos de otros, ser benignos unos a otros, perdonarse unos a otros, soportarse unos a otros, exhortarse y enseñarse unos a otros, animarse y edificarse unos a otros, no murmurar los unos de los otros, confesar las ofensas unos a otros, orar unos por otros, hospedarse unos a otros, someternos unos a otros. Todas esas veces el Nuevo Testamento dice unos a otros. Ahora miren la gran responsabilidad que tenemos hacia esta familia que somos, ¿no? Hacia nuestros hermanos. Yo leyendo todo esto, se me venía a la mente la pregunta que le hizo una vez Caín a Dios. Caín, ahí en Génesis, le preguntó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y no sabía lo que preguntaba Caín, porque la respuesta era sí, obvio que sí, Caín. Es tu hermano, ¿cómo no lo vas a cuidar? Y yo creo que muchas veces nosotros tomamos esta misma actitud, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Que lo ayude otro, que lo... Está bien, yo lo veo que anda medio flojo, pero que vaya otro a animarlo. O lo veo mandarse alguna macana, pero que se encargue otro de confrontarlo con su pecado, porque si voy yo y hablo, por ahí encima se me enoja y ponemos excusa que, no, yo no soy guarda de ese hermano, se encargue otro. Pero la verdad que sí somos cada uno de nosotros guarda de nuestros hermanos. Otra forma de cuidarnos. La Biblia enseña que tenemos que cuidar la santidad de nuestros hermanos, sobre todo de aquellos más débiles. No tenemos que hacer cosas que puedan llevar a mi hermano a pecar. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios, Pablo le escribe a la iglesia, y ahí se daba el caso de que, bueno, en Corinto, las carnicerías, la carne que se vendía ahí, eran carnes que previamente a llegar a la carnicería, en vez de ir al matadero, y del matadero ir a la carnicería, iban a algún templo o algún lugar de idolatría, sacrificaban el animal al ídolo y después la carne, como no eran sonsos, no la quemaban o la tiraban, la llevaban a la carnicería y la vendían. Ahora, a algunos no les importaba de dónde venía la carne, es carne, si es rica y es tierna, ¿qué importa? O sea, la compraban igual. Pero otros decían, no, pero si esto se lo ofrecieron a un ídolo, ¿cómo me lo voy a comer yo? Si es parte de la idolatría y lo veían como algo malo. Ahora, muchas veces pasaba que la persona que no le importaba iba, compraba, comía carne igual, invitaba a algún hermano de que sí le parecía malo comer esta carne, a comer, y iba y comía la carne igual, pero él comía pensando que estaba pecando porque era malo, y así lo hacían pecar al hermano. Cualquier cosa que no se procede de fe o que no se hace con la convicción de que no es malo, dice la Biblia que es pecado. Si vos pensás que algo es malo y vos lo haces, estás pecando. Entonces, Pablo le escribe y les dice en 1 Corintios 8, del 9 al 13, ahí se los leo, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer,
no quemaré carne jamás para no hacer tropiezo a mi hermano. El mandamiento de Pablo acá es claro y se aplica a cualquier área de la vida, no solo la comida. Si vos sabes que algo para tu hermano puede ser, él lo puede considerar pecado, puede ser malo, entonces no lo hagas o mínimo no lo hagas al frente de él. Si vos pensás que no es malo y estás convencido que es así, bueno, igual cuidado porque si lo haces al frente de tu hermano, por ahí lo estimulás a él a hacer lo mismo y él termina pecando. Es interesante que dice el hermano débil. Ahora, ¿por qué es débil este hermano? Bueno, porque puede ser, lo más probable, que es una persona que, que todavía no tiene mucho conocimiento bíblico, que no ha crecido en la palabra de Dios, una persona que hace poco, que aceptó a Cristo, está recién dando sus primeros pasos en la vida cristiana, que justamente está tratando de salir de un entorno de pecado, del mundo, y por ahí si te ve a vos hacer ciertas cosas, por ahí le afectás. No dice necesariamente el hermano inmaduro. O sea, no es lo mismo un hermano débil, un hermano que todavía no ha crecido, que un hermano que debería ser adulto, mayor, maestro, y sigue siendo un niño. Como dice Gálatas 6.1, Pablo le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, no, no lo copié. Gálatas 5, Hebreos 5, se los busco. Hebreos 5, 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La Biblia, y yo lo busqué en ninguna parte, te manda a cuidar la conciencia del hermano inmaduro, aquel que hace 30 años que está en la iglesia y que debería ya ser un líder, un maestro, y vos ves que sigue dando los primeros pasos de bebé cristiano y cualquier cosita que vos hacés se ofende o se enoja, o hay hermanos que son así, en nuestra iglesia no, ninguno de ustedes lo es, nosotros tampoco, pero hay por ahí hermanos que son así. Bueno, o sea, no te preocupes del inmaduro, del que debería ser adulto y no lo es, pero sí, por favor, cuidemos a aquel que es débil, a aquel que está llegando a la iglesia, que está dando sus primeros pasos, que está con todas las ganas de crecer, de aprender. Pongamos todo el esfuerzo en acompañar ese crecimiento y no en ser de tropiezo. Cuidemos a los hermanos así. Otro deber que vale la pena recalcar entre hermanos es el que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como familia, una de nuestras principales funciones es cuidar la santidad unos de otros. Es muy difícil llegar a tener vidas santas, a llegar a vencer el pecado, dejar el pecado de lado, vencer ciertos vicios, ciertas cosas, sin hermanos que te estén ayudando en ese proceso. Cuando nos encerramos a luchar solos contra nuestro pecado, por lo general no lo conseguimos, tenemos derrota más que victoria. Por eso Dios también inventó esta forma de ser una familia, un cuerpo, porque unos a otros tenemos que ir tratando de eliminar el pecado unos de otros. Muchas veces vos vas a ver mis faltas incluso mucho más fácil de lo que yo las veo. Por eso necesito, cada uno necesitamos que el que me ve en alguna falta, me sorprende haciendo algo que no corresponde, que venga y me lo diga
obviamente con espíritu de mansedumbre, o sea, no ir a patotear a la persona por lo que está haciendo, sino tratar de levantarlo, de ayudarlo, no de hundirlo. Porque también en nuestra iglesia no hay de estos hermanos, pero lo sabe haber en otros lados, que ven a un hermano cometer alguna falta y lo crucifican, lo matan, lo sacrifican en el altar de la santidad. Bueno, no tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que restaurarlo, ir con un versículo, confrontar ese pecado, animarlo a dejar el pecado, a llevar una vida santa. Debemos, y es un mandamiento de Dios, debemos, cuando sorprendemos o detectamos a una falla en nuestro hermano, restaurarlo. Es un deber de hermanos. Otra cosa más, ¿qué pasa cuando ya el hermano no es el que yo lo veo pecando o haciendo algo malo, sino que me hace algo directamente a mí y peca contra mí? Es el caso, ya lo estuvimos leyendo, Mateo 18, 15 al 17. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Pero si no te oyere, junta a 2 o 3 testigos y, bueno, la idea es confrontarlo. No lo vamos a leer porque ya lo leímos como 3 veces en lo que va del curso este. Pero tenemos que seguir la pauta que indica acá Mateo capítulo 18. O sea, primero, cuando alguien me hace algo, no ir a contárselo a nadie, ir directamente con ese hermano y hablar, o sea, tampoco para pelear, para retarlo, para ir y confrontar al hermano con su pecado, porque más allá de pecar contra mí, peca contra Dios. Entonces, bueno, primero voy y trato de que se dé cuenta de su error. Ponele que era terco y no se dio cuenta. Bueno, busco un par de personas también, o sea, no necesariamente aquellos que yo sé que son mis amigos y me van a hacer el aguante. O sea, personas espirituales que van a ser imparciales, objetivos en el tema. Vamos con esas 2 o 3 personas a decirle lo mismo. Mira, no soy solo yo, ellos también lo vieron, les parece mal y lo confrontás. Si no le escucha tampoco a estos 2 o 3, bueno, presentás el caso ante los pastores, los ancianos, y ellos van a decidir si, bueno, si corresponde presentarlo ante la iglesia, se va a hacer. Y se va a confrontar a esta persona de parte de la iglesia misma con su pecado. Si quiere seguir con su pecado y su terquedad, ahí la Biblia manda que se lo saque de comunión de la iglesia. Lo importante para rescatar de todo esto, y que por lo general funciona en el 90 y tanto % de los casos, y es cuando alguien te hace algo, no te lo guardes, no pensás, bueno, si lo dejo pasar, por ahí después me olvido. Anda y confrontalo, trata de arreglar el error, el problema. Muchas veces cuando lo guardamos, decimos, bueno, pero antes de confrontarlo me ahorro el problema, prefiero sufrir la ofensa y ya está. Pero uno corre el peligro de ir guardando pequeñas amarguras, rencores, que a la larga te van a terminar perjudicando. Y aparte tampoco le ayudas al otro si lo dejas continuar con su pecado. Entonces, lo importante es que recalquemos esto. Si alguien me hace algo, voy y lo confronto. Ahora, ¿qué es lo que nunca hay que hacer? Es si alguien me hace algo, voy y se lo cuento a alguien más. Eso no va. O sea, eso es directamente lo que la Biblia llama murmuración. Ir y contarle los errores de otro a alguien más. O sea, muchos piensan que, bueno, murmuración es ir y hablar mal, pero mintiendo de mi hermano. O sea, si es bueno, yo digo que es malo y miento. No, murmuración no es necesariamente mintiendo. Si tenés razón y el otro se mandó alguna macana, hizo un lío, y vos lo viste y tenés razón, eso tampoco te da derecho de ir a contarlo a alguien más. Igual es murmuración, igual es chisme, igual es pecado. Y de esa forma no solo pecó él, estás pecando vos y con un pecado
a mi ver, todavía más grave, porque creo que ningún pecado ha destruido tantas iglesias, incluso, como los chismes y la murmuración. Son pecados graves. Ahí, a ver, algunos versículos que hablan del tema. Dije que todo lo íbamos a apoyar con la palabra de Dios. Yo creo que son temas bien conocidos, ¿no? Pero, por ejemplo, 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el Ejército. Bueno, hablando del ejemplo del pueblo de Israel que murmuró y le fue mal, dice, bueno, ustedes como iglesia tampoco murmuren. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo empieza el versículo? Dice: haced todo, y todo es absoluto, sin murmuraciones ni contiendas. Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros. Bueno, y sigue el versículo también. Es reiterativa la Biblia en cuanto a no murmurar, no hablar de mi hermano a sus espaldas. Incluso, y eso es a modo de sugerencia, incluso cuando no tenés la intención de contar nada malo de tu hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces uno se mete en lío por contar algo que considera intrascendente o, sí, porque fulano tal, no sé, contás cualquier cosa y terminás armando un lío por hablar de otros? Tratemos de evitar hablar de otros, mucho menos hablar mal de otros, porque eso sí es murmuración. O sea, en algún caso es necesario hablar de otros. Estamos hablando, por ejemplo, de los hermanos enfermos con COVID, y estamos hablando de la mitad de la iglesia, más o menos, si hablamos de otros. Pero, bueno, sobre todo no hablar mal de otros. Y acá más o menos se terminan los principios de conducta en cuanto a lo que la iglesia, o sea, digamos, los ancianos de la iglesia pretenden de que sean principios de toda la iglesia, de cómo debemos tratarnos unos a otros. De eso se trata ser iglesia, de vivir uno en comunión con otros. Y es imposible tener paz y tener un buen convivir si no nos ajustamos a los principios que la palabra de Dios nos deja para que podamos vivir en comunión y disfrutar de la comunión y ser bendecidos y edificados por esta comunión. Así que, bueno, los animo a poner en práctica. La mayoría, yo creo que son conceptos repetidos, ¿no? Más aquellos que tienen años en la iglesia lo han escuchado un montón de veces. Pero yo creo que son conceptos que siempre podemos esforzarnos por aplicar mejor. Siempre en algún momento fallamos. Hasta acá nomás. Vamos a pasar el tiempo de oración. No sé bien cómo hacerlo, porque la última vez que lo compartí en la pantalla creo que al final no se leyó nada, ¿no? Los motivos de oración. ¿Puedo compartir un versículo? Sí, Juan, podés. Bueno, ahora lo voy a leer. Es Filipenses al 11 dice: lleno de frutura y de justicia que son por medio de su Cristo para la gloria alabanza de Dios. Eso. ¿Escucharon? Sí, Juan. Cuando lea igual. Sí. Qué lindo versículo es, lleno de frutos de justicia. Sí, eso te quería contar. Un par de versículos antes dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia de todo conocimiento. Que como iglesia nuestro amor
abunde más y más. Justo me dejaste ahí el pasaje para terminar el estudio, Juan. Yo creo que si tenemos un amor Bueno, bueno, ferviente unos por otros, todo esto que acabo de mencionar recién de todos los principios de conducta y eso, sale natural, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahora unos minutitos para orar. Voy a compartir en la pantalla los motivos de oración. El que los tiene en el celular y no está usando el celular para el Zoom, los puede ver ahí del grupo de WhatsApp que se ven un poco mejor. Y en 6, 7 minutitos ya terminamos la reunión orando todos juntos.
Bueno, ¿todos han terminado ya? No hay muchos anuncios en estas circunstancias. Recuerden que hace como un mes habíamos anunciado una reunión de hombres para este viernes. Bueno, se suspende. Domingo va a ser virtual. Están habilitadas las reuniones en las iglesias con creo que era 30% de capacidad. Sí, 3 dice el Dani, como 3 van a ser nomás, no alcanza, así que vamos a seguir de esta forma, aparte, dada la cantidad de contagios, creo que va a ser lo más seguro, porque sinceramente no sabemos quién está enfermo y quién no. O sea, sabemos sí los que están enfermos, sí, pero no podemos poner la mano en el fuego por nadie de decir que no está enfermo. Ni yo hoy anduve medio, así que mejor vamos a seguir así hasta que pasen los días malos. Así que, bueno, anuncios por ahora esos. Vamos a pedir me pareció que Juan estaba levantando la mano. Igual vamos a terminar. Vamos a pedir a Horacio que nos despida con una palabra de oración. ¿Puede ser, Horacio? Sí, ¿me escucháis? Perfecto. Perfecto. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias porque hemos tenido la posibilidad de tener un día más de vida. Esto se ve y se demuestra el gran amor que tú tienes para cada uno de este mundo, cada persona, y asimismo también para cada uno de tus hijos. Padre Celestial, queremos estar pidiendo por aquellos hermanos que están enfermos, para que tú les guardes, tú les cuides, Padre Celestial. Sabemos lo que está pasando, tú conoces, tú sabes, pero tú tienes el control de todas las cosas. Padre Celestial, queremos pedirte por cada uno de aquellos hermanos que están pasando por momentos de necesidad, debido a las restricciones que tenemos, debido a que ellos necesitan un sustento, para que tú estés bendiciendo, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos para aquellos que estamos bien, para que tú nos guardes, tú nos cuides, Padre Celestial, y pedimos para que también en los próximos días podamos estar nuevamente reuniéndonos como hermanos, como recién decíamos, podernos ver, contar las cosas y palparnos unos con otros. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias porque nos da el privilegio de abrir tu palabra libremente. Dejamos todo en tu mano, los pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Chau, chau. Adiós a todos. Chao. Cuídense mucho. Igualmente. Nos queremos. Vamos, que se me pasa la novela, vamos. Doctor Milagro, ¿eh? ¿Cómo la sabemos? Sí, tengo a mi hermana fanatizada con esa novela.